Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Este, vamos primeramente, me gustaría recordar un poco lo que vimos la semana pasada. El- lo que vimos la semana pasada fue, eh, me encandila la luz. Voy a tratar de no estar tan encandilado. Bueno, el primer punto que vimos la semana pasada fue, somos esclavos al que obedecemos. Si recuerdan, vimos que debemos ser esclavos de Yahweh, ¿verdad? Ese es el primer punto que vimos. El segundo punto que vimos fue esclavos del pecado resultado en muerte o de la obediencia resultado en justicia. Yo me quedé pensando durante esta semana, después de la reunión de la semana pasada, Douglas me hizo un comentario que él creía que había sido un poco duro con la predicación de la semana pasada. Yo me quedé pensando. Al principio yo le dije, no, porque es duro. Es la verdad. Si tiramos papel, estamos quebrantando la ley. Si no hacemos caso a las autoridades, estamos quebrantando la ley. Y precisamente eso es el pecado. Es no dar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco que debemos de tener todos como creyentes en el Mesías? Es obediencia. Ese es el blanco que debemos de tener. Entonces, yo me quedé pensando y dije yo, por supuesto que no podemos decir que fuimos duros por decir la verdad. Es más, vamos más allá. A veces a veces pecamos sin darnos cuenta por esa tolerancia que hay actualmente. Actualmente hay una tolerancia increíble. Entonces, hoy se tolera todo y por lo tanto, nada es pecado. Si todo lo es tolerable, entonces, ¿qué es pecado? Si pecado es errar, pero yo soy tolerante al que hierra, entonces, ¿cuál es el pecado? Entonces, no hay pecado. En cambio, debemos estar constantemente verificando qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, no creo que haya forma de ser eh, duro o rudo cuando ponemos el dedo en la llaga, ¿verdad? En lo que cada uno a veces, pues, es a veces hasta deshonesto consigo mismo, ¿verdad? Entonces yo me quedé con eso y dije, quiero comentarlo, ¿verdad? Que no creo yo que haya habido una rudeza, una dureza en ese aspecto. El otro punto que vimos fue, debemos dar gracias a Yahweh por darnos esta oportunidad por medio de Yahoshua. Y es una oportunidad de vida. Tenemos que ver esta oportunidad que Yahweh nos da por medio de Yahoshua como una oportunidad de vida. Él nos da vida y eso es lo que debemos de tener como meta, alcanzar esa vida. Es como cuando eh, yo lo transporto como cuando muchos hemos visto escenas de guerra muy crudas, pero la oportunidad de vida es cuando un soldado puede llegar a un punto donde puedes salvar su vida. ¿Y qué tiene que hacer? Correr a ese punto. ¿Con miedo? Sí, con todo el miedo del mundo, con todo el pánico del mundo, pero si no se mueve, no va a llegar a salvar su vida. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad de vida, de caminar y correr hacia donde Yahweh nos dice que debemos de correr y salvar nuestra vida. Ese es el otro punto que vimos. Debemos obedecer con sinceridad las instrucciones de Yahweh. Las instrucciones de Yahweh, ¿qué son? Vida. Las instrucciones de Yahweh son lámpara a nuestros pies, son el camino. Entonces debemos ser sinceros en esa obediencia. Esos fueron los puntos que vimos la semana pasada y vamos a dar continuidad. Recuerden, esto es continuidad.
Vamos a seguir viendo lo que nos dicen los siguientes versículos y qué es lo que nuestro hermano Pablo nos está dando a entender. En el siguiente versículo, que nos toca ver ya el día de hoy, hoy nos toca ver del 19 al 23. Hoy vamos a terminar el capítulo 6 de Romanos. En el siguiente capítulo dice, en el 19 nos dice nuestro hermano Pablo: les hablo en términos humanos, debido a su limitación humana. Quiero decir que de la misma manera que antes ofrecían sus miembros como esclavos a la impureza para andar en violación de la Torá continuamente, así ofrezcan ahora sus miembros como siervos de la justicia para la santidad. Les hablo en términos humanos debido a su limitación humana. Pablo está constantemente refiriéndose a lo que estaba contextualizando el momento. Él en ese momento, en esa sociedad, lo más palpable era la esclavitud. Había esclavitud. Unos de los oyentes eran esclavos, otros de los oyentes podrían ser hasta personas que tenían esclavos como sirvientes. Unos eran obreros que no eran esclavos, pero servían a un amo. Y yo me recordé que la semana pasada nos tocó ver en el sábado precisamente las leyes de lo que es la esclavitud y lo que es el ser empleado y empleadores. Yo me acordaba que había leyes muy específicas, porque Pablo dice Pablo en el versículo, dice: quiero decir que de la misma manera que antes ofrecían sus miembros como esclavos. ¿Había formas de hacerse esclavo? Sí, había formas de hacerse voluntariamente esclavo. Y era una persona que tenía deudas, que tenía muchas deudas. Una de las formas de salir de sus deudas era hacerse esclavo del acreedor. Yo llego con mi acreedor y le digo: yo no tengo cómo pagarte. Ya no tengo, ya lo busqué las formas, puedo hacerme un esclavo tuyo mientras pago la deuda. Y había leyes muy específicas. Las leyes específicas eran que tenía que ser nada más durante 7 años. Había una esperanza entre el pueblo de Israel. La esperanza es: ok, yo voy a hacerme esclavo por mi deuda, pero la esperanza es de que solo 7 años. En 7 años voy a pagar mi deuda. O antes, si la deuda era menor, ¿verdad? Pero había la esperanza de salir de esa deuda. Entonces, ellos se hacían esclavos, tenían un amo, con la esperanza de un día estar libres. Entonces, era muy conocido del pueblo en ese entonces las leyes de los esclavos. Las leyes también, esas eran las leyes de Israel en la esclavitud, pero había leyes romanas en que si eras esclavo no podías dejar de ser esclavo nunca. Había formas de dejar de ser esclavos entre el pueblo romano, sí, era más complicado, pero se podía. Entonces, lo que más se veía, lo que era palpable, lo que la gente podía entender, era la esclavitud. Si te haces esclavo. Entonces, Pablo les habla en esos términos. ¿Y por qué en los términos de esclavitud? Porque el término de esclavitud implica voluntad, implica tu voluntad. ¿Qué voluntad podía tener un esclavo? Podía tener una cierta voluntad muy limitada. La única voluntad que podía tener era cuando estaba libre de sus quehaceres, tal vez, pero su voluntad se la debía a su amo. Si su amo le pedía algo, él tenía que obedecer. No había de otra. Él tenía que ponerse en su cabeza y decir: lo tengo que hacer, no puedo negarme, porque el negarse era muy doloroso en esa época. Eran castigos físicos muy fuertes. Entonces, el negarse a hacer algo siendo esclavo implicaba dolor.
Entonces, Pablo les habla en esos términos. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que es ser esclavo del pecado o esclavo de nuestro Padre Yahweh. ¿Qué es lo que quiere? Dice Pablo. Y Pablo nos insta, dice, quiero decirles que de la misma manera que antes ofrecían sus miembros como esclavos a la impureza para andar en violación de la Torah continuamente, así ofrezcan ahora a sus miembros como siervos de la justicia para la santidad. De la misma manera en que yo me esclavicé a mí mismo de hacer todo lo que a mí me agrada, llámese como se llame, se lo digo, se los pongo a su libertad en cuanto a su conciencia. Ustedes mismos pongan en su mente de qué son esclavos: de mi carro, de mi computadora, de mi casa. ¿De qué soy esclavo? ¿De mi estómago? Los que continuamente nos queremos poner a dieta y no lo logramos, que somos esclavos. En los términos de esclavitud en estos días tenemos que contextualizarlos, porque no hay esclavitud, entre comillas. En nuestra sociedad voy a hablar nada más, aquí, en lo que nosotros conocemos. Pero en los términos actuales de esclavitud es hacer algo de lo que no puedo salir, de lo que constantemente estoy haciendo aunque mi voluntad sea querer hacer esto, como dice Pablo, ¿verdad? Porque con la mente quiero obedecer, pero con mi cuerpo batallo. Bueno, eso es la esclavitud en nuestros tiempos. En nuestros tiempos podemos ser más específicos: de esclavos de mis deseos. Así como antes era esclavo a cierto pecado o a cierta necesidad de mi cuerpo, así tienes que cambiarlo para ser esclavo de la justicia, para la santidad. ¿Qué es santidad? Es tener una aureola, ponerse una sotana e irse al cerro donde nadie me ve, allá lejos de la sociedad, como el San Irineo, o irme como San Francisco de Asís, que él se iba y hablaba con los animales, estaba ya aislado. Eso es la santidad. Eso es buscarla. Eso es querer obtenerla. Tal vez podemos decir que es un intento por aislarse de los deseos, pero la verdadera guerra, la verdadero combate a mis instintos es estando en el lugar donde está la tentación. O sea, yo soy un soldado mientras no hay guerra. No, soy un soldado cuando hay guerra, cuando estoy en el frente, cuando estoy combatiendo. Ahí es donde se ganan las medallas, no acá afuera, donde no hay nada. Entonces, ¿dónde es donde tengo que combatir mi propia carne? En el día a día, en el camino cuando alguien me da un cerrón, en el camino cuando alguien me grita, en el camino cuando alguien quiere hacerme daño. En toda esa parte de nuestra vida es cuando constantemente se nos está probando y probando y probando, a ver si realmente hemos decidido cambiar la esclavitud de nuestra carne o de nuestros instintos a la esclavitud de Yahweh por medio de nuestro maestro Yahoshua. Pablo constantemente nos está instando y sigue con la misma, ahora sí que con el mismo relato. Y vemos en el versículo, creo que ya no quiso, ya, 20. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. O sea,
somos esclavos del pecado, somos libres de lo que nos justifica. ¿Cómo es esto? No hay forma de justificarnos. ¿Cómo nos vamos a justificar mientras seamos esclavos del pecado en sí? Estamos hablando, lo hemos dicho muchas veces en frente, que el ser esclavo del pecado es rutinario. Es algo que hago, que no es correcto, que continuamente es parte de mí. Que lo tengo que dejar, sí. Que debe haber una lucha, sí. Debe de haber una lucha. Pero tengo que vencer esa lucha. Tengo que ser fuerte y tengo que vencer ese pecado. Ahora, recordemos que también aquí hemos hablado, y a esto a muchos no les ha gustado, pero es la realidad, lo vemos en su palabra. Hay de pecados a pecados. ¿Sí? Hay pecados de muerte, como dice la Escritura, y hay pecados que tienen una consecuencia. Recordemos algo, no hay problema, tú puedes seguir luchando con tu pecado, pero también tienes que tener en cuenta de que vas a tener que cargar continuamente con tu consecuencia. Si yo me tropiezo con la misma piedra, me voy a caer y me voy a golpear. Si me sigo golpeando, si me sigo cayendo, me sigo golpeando. Entonces, si tú sigues siendo esclavo de ese pecado que te hace caer, el resultado, la consecuencia la vas a tener, sea pequeña o sea muy grande. Va a llegar el momento en que el pecado que se cometa es de muerte. Vemos en las Escrituras y aún en nuestras leyes actuales, ustedes sabían, en la Constitución mexicana sí hay pena de muerte. En la Constitución hay pena de muerte. Y la pena de muerte en la Constitución mexicana es para los cuatreros, muy viejos, ¿verdad? Los que se roban el ganado, para los violadores, para los asesinos y para los secuestradores. En la Constitución mexicana está implícito que se puede haber eso. Cada constitución de cada estado es libre de poner en su constitución si lo acepta o no lo acepta. La mayoría de los estados de México no aceptan la pena de muerte, entonces se puede decir que en México no hay pena de muerte, pero está contemplado. Igual en la Torá, en la ley de Dios, está contemplado que los violadores, que los asesinos, que los secuestradores y que los, secuestradores y algunos, hay otras formas de tener la pena de muerte. Entonces, dependiendo del grado de falta, es la consecuencia. Nosotros cargamos con nuestra consecuencia, dependiendo del grado de falta que constantemente estemos teniendo. Entonces, no es que te tropiezas, levántate y sigue caminando. Sí, sí es cierto, Dios te perdona, pero la consecuencia ahí va a estar. Recuerden, en la Escritura, aún el hombre conforme el corazón de Yahweh, tuvo sus consecuencias a su pecado. Cuando David pecó, tuvo una consecuencia muy dura. La primera vez que vemos ahí que él falla y que tiene la mujer de una persona al que no le correspondía, y luego todavía manda a asesinar al esposo anterior, la consecuencia la tuvo. Perdió un hijo, perdió su hijo. La segunda vez que peca que vemos ahí, que es la más grande también que vemos, es cuando él se atreve a hacer un censo en el pueblo de Israel. Llega el profeta y le dice, ¿qué hiciste? Y hasta le da a escoger, ¿quieres consecuencia para ti o para el pueblo? Tantos años de epidemias. Y él dijo, bueno, pues mejor al pueblo. Pero cuando él vio la mortandad que se levantó, él se humilló
y pidió perdón a Dios, pidió perdón a Yahweh. Yahweh lo perdona. Y es la primera vez que yo veo ahí que Yahweh calma su ira y frena la consecuencia. ¿Puede haber un freno a la consecuencia? Sí, lo vemos en ese caso. Si hay un pecado y realmente te humillas a Yahweh y te duele con el corazón, recordemos algo. Si yo peco y digo, ay, Padre, perdóname. Hermano, perdóname. Sí, sí te perdono, hermano. No pasó nada. Yo dudaría un poco de que hubiera un verdadero sentido de humillación o de realmente que hubiera una sensación de que falló. Cuando fallo y realmente siento que fallé, hay una demostración. Yo pido ayuda. Es más, si yo es algo con lo que yo no puedo luchar, yo pido ayuda. No me escondo. Tengo que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque la consecuencia va a estar constante, constante, constante. Hay cosas en las que tengo que pedir ayuda. Si no, eso me va a llevar a la muerte. Si yo constantemente me estoy brincando un alto, no pasó nada. Ay, el primer alto me dolió, porque dije yo, pude haber ocasionado un mal. Ay, sí me dolió el primer alto. El segundo alto, no pasó nada. El tercer alto, no pasó nada. Llega un momento que se me hace una costumbre pasarme los altos. Como alguien una vez me regañó porque según yo tenía bien calculado que ese rojo ya iba a hacerse verde. Le di, me dice, está en rojo, no, pero ya va a ser verde, mira, nunca cambió verde. Lo tenía mal calculado, sí, lo calculé mal, pero lo hiciste. Va a llegar un momento en que algo va a pasar y no va a haber reversa. O voy a ocasionar una tragedia o yo voy a tener esa tragedia. ¿Qué debo hacer? Dejar de pasarme los altos. ¿Así de fácil? Sí. Bueno, con el pecado es un poco más complicado, porque es luchar contra mí mismo, contra mis emociones, contra mis sentimientos. Es difícil, sí, es muy difícil. Tan difícil como dejar de tomar Coca Light, para mí. Es difícil, sí, lo he intentado varias veces, sí. ¿Lo tengo que lograr? Sí, lo tengo que lograr. Y una de las formas de lograrlo es estudiar lo que tiene la Coca Light o la Coca Cero. Ayer me puse a ver qué tenía la Coca Cero. Aquí en México tiene un cancerígeno, que ya lo eliminaron en todas partes. En Estados Unidos la FDA ya lo eliminó. No puede tener nada ese químico. En Europa ya no pueden tomar. Aquí en México la Coca Cero todavía tiene ese químico. Yo dije, wow. Entonces, ¿cómo voy a lograr de hacerme daño? Conociendo lo que estoy haciendo, conociendo lo que me estoy tomando. Así es como voy a conocer y va a ser más fácil o me voy a hasta obligar a dejar de hacerlo. Pero mientras siga en ignorancia de lo que es pecado o lo que no es pecado, no va a ser tan fácil dejarlo. Debemos de estudiar. Entonces, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué quiere decir? No tenían justificación. Así en pocas palabras. Estaban libres de la justicia. Pero no es porque, soy libre. No. Es en forma negativa. Ustedes no tenían justicia, no tenían forma de justificarse. Porque eran esclavos del pecado. Ahora vamos a ver el versículo 21. Dice, pero, ¿qué beneficio obtenían entonces de aquella conducta de la que ahora se avergüenzan?
porque esa conducta lleva a la muerte. Ahora yo me preguntaría, ¿realmente nos avergonzamos de aquella conducta? Como lo estaba comentando ahorita, cuando hay un cambio de mentalidad, cuando dices fallé, cuando dices cometí un error, no es nada más, o sea, hay situaciones en las que realmente debe haber un sentimiento, una emoción de que fallé y debe haber una demostración externa en el cambio de rumbo. Entonces, ¿pero qué beneficios teníamos? Era la muerte, la muerte. Como ya lo expliqué ahorita, o sea, el rumbo que llevábamos era la muerte. No había otra opción, ¿sí? Entonces, Pablo nos incita a que cambiemos de rumbo. Lo que en el hebreo, ya lo hemos dicho muchas veces, es teshuvah. Teshuvah es cambiar de rumbo, retornar. ¿Pero retornar a qué? Retornar a la fuente de todas las cosas. Retornar a Yahweh. ¿Cómo vamos a retornar a Yahweh? Hay una parte en las Escrituras que igual no me quiero adelantar. Mejor me voy a esperar tantito. Dice en el 22, pero ahora, libres del pecado y hechos servidores de Elohim, obtienen el beneficio de una consagración que culmina en vida eterna. Ahí puse la palabra griega, hagiasmos. Esa palabra griega es separados, purificados, apartados para un propósito. En la antigüedad, cuando el templo o cuando el santuario, antes hasta objetos se purificaban, se santificaban. Y se santificaban las copas que tenían que estar en el templo, se purificaban en agua y se metían al templo y decían, para ninguna otra cosa se van a utilizar. El sacerdote se tenía que purificar, o sea, se tenía que dar un baño y luego se tenía que poner todo lo que se había purificado anteriormente, que estaba limpio. Entonces, todo lo que se metía al santuario tenía que estar purificado, tenía que estar limpio, tenía que estar lavado. Entonces, pero ahora, libres del pecado y hechos servidores de Elohim, obtienen el beneficio de la consagración o de la purificación, de la santidad, que culmina en vida eterna. Ayer estuve estudiando un poco, a mí me encanta la historia, me gusta mucho la historia y mucho más la historia de la iglesia, y vi en el siglo III, una de las pugnas muy fuertes que había en el cristianismo, de la época temprana, digámoslo, y fue como en el 251 al 258. Duró la pugna mientras vivió el que tenía el celo, digámoslo así. Era una pugna entre Novacio y Cornelio. Eran dos. De hecho, en ese tiempo, desde el 251 al 258 hubo dos papas. Estaba Novacio y estaba Cornelio. ¿Cuál era el problema entre los dos? El problema entre los dos es que Cornelio llegó a ser papa porque Fabián, el papa anterior, fue martirizado por Decio. Fue una persecución enorme del cristianismo. Si sabían que eras cristiano, era muerte, directo. Agarraron a Fabián, que era el líder de la comunidad cristiana en Roma, y lo martirizaron. Se le llama martirizaron cuando le dan muerte a alguien que no merece la muerte, que es cristiano, vaya, lo martirizaron. Después sube Cornelio, y Cornelio dice, se hace la paz, no pasa nada,
terminó la persecución y dice Cornelio, no pasó nada. De todos los que renegaron de la fe, pueden volver. Aquí les decimos que no pasó nada. Y Novacio dice, a ver, ¿cómo está eso? No. Si tú para salvar tu vida renegaste de la fe, no mereces la salvación. Y se hizo una pugna tan grande que llegó a ser un concilio. Ese concilio pugnaron todos y dijeron, si no vas a aceptar de nuevo a los que rechazaron por un tiempo, entonces, ¿quién va a venir a la iglesia? Porque puros tuertos, puros cojos, puros mancos, y bien poquitos, porque casi todos murieron. No podemos hacer eso. El que quiera, Dios es bueno y puede perdonarte. Novacio no aceptó, lo excomulgaron y lo corrieron de Roma, pero él creó un movimiento que duró muchos siglos. Se llaman los cátaros. Si ustedes buscan en internet, ¿quiénes eran los cátaros? Eran los puros, los purificados, los santos. Ellos decían que era preferible morir por Yahweh que renunciar a la fe, porque hay problemas. Al cabo, cuando terminan los problemas, vuelvo, no pasa nada. Bueno, esa tolerancia que vivimos hoy, de que tú te vas al mundo, no pasa nada y regresas, empezó en el 258, porque se les dio tolerancia por las persecuciones. Pero antes, el que creía moría por su fe. ¿Qué pasa hoy? Hoy no tenemos persecución, no hay que negar la fe, pero es una forma más sutil. Simple y sencillamente, no digo que soy cristiano. ¿Por qué? Porque no hay nada que me delate a ser cristiano. No hay nada en nosotros que sea diferente a los de afuera. En aquel entonces guardaban la ley, porque acuérdense que el rompimiento con todo eso se dio todavía hasta Constantino, hasta el 325. Todavía en el 250 o antes todavía se tenían muchas costumbres en guardar la Torá. Entonces, ¿quién era cristiano? Se sabía por la forma de vivir. Guardaba Shabbat, no comía ciertos alimentos. Se sabía quién era cristiano. No había forma de que te escondieras. Hoy, si vas por la calle, tú no sabes si el que está al lado tuyo es cristiano o no. Aún si vas a un restaurante, todos somos iguales, todos comemos de todo. No hay forma de saber quién es quién. Entonces, es una forma más sutil de negar nuestra fe. Mientras nadie sepa lo que yo hago, todo está bien. No he negado la fe. Pero los cátaros o Novacio se aferró a la idea de que si no eres santo hasta llegar a la muerte, no mereces ser parte del reino. Entonces, ese punto de vista todavía en el siglo VII existía. Se fue disolviendo, ya no tuvo fuerza. Pero estamos hablando de que esos años en la historia marcó un problema que heredamos hasta la fecha de hoy, la tolerancia. No pasa nada. Tú vete al mundo, vuelves, pides perdón. ¿Cómo lo resolvió la iglesia? ¿Cómo le llaman? Cuando vas y te confiesas, con la confesión, ¿sí? Te vas, te confiesas tus pecados, te ponen unas indulgencias y no pasó nada. Así es como entró la tolerancia a la iglesia. Antes se moría por la fe.
Después, no seamos tan duros. No pasa nada, Dios nos perdona. Sí, ok, no hay problema, pero tu consecuencia va a existir. Y yo le decía a mi hijo, mi hijo decía, aventaba una piedra y decía, no, lo regañaba que no lanzara piedras, pero no pasa nada, le digo, ahorita no pasó nada, pero si el día de mañana lanzas una piedra, tú eres responsable de dónde cae. Si cae en un vidrio, si cae en la cabeza de alguien, si cae dentro de una casa. Una vez lanzada la piedra, tú eres responsable del daño que ocasiona. Constantemente estamos lanzando piedras con nuestra boca. Es más sutil. Y nosotros somos responsables del daño que ocasionamos. Es menos sutil nuestras acciones, porque a veces las podemos controlar un poco más. Pero nuestra boca es difícil de refrenar, como dicen las Escrituras. Es como un timón, ¿verdad? Es lo más pequeño, pero te puede llevar a donde quieras. O es un pequeño fuego que incendia todo un bosque. Entonces, ahora podemos ver dónde empezó la pugna y la tolerancia hacia el que no pasa nada si te desvías, al cabo hay oportunidad de vuelta atrás. Entonces, fue una discusión muy grande que siguió por muchos siglos hasta que ganó la iglesia que no había problema, tolerancia. Y pues vemos las iglesias, no voy a decir una sola, sino todas las congregaciones, todas las iglesias son así. Tú aceptas de todo, no pasa nada. Ya con el tiempo se va resolviendo, sí. Pero en la Escritura es muy marcado el que si tú conoces a Yahweh y vas caminando por el sendero de Yahweh y decides, no, mejor me devuelvo, mejor le fuera, ¿qué dice la palabra? ¿No se acuerdan? Mejor le fuera no haber conocido. La palabra es muy ruda porque dice que no hay salvación para esa persona. Pero estamos hablando de una persona que conociendo toda la verdad dice, creo que me equivoqué y decide irse por otro rumbo. Estamos hablando de alguien que de a tiro dice que conozco yo personas que antes eran creyentes y ahora son ateas. Conocieron y ahora dicen, ¿sabes qué? Esto no era lo correcto y se van por otro rumbo. Pues lógico que no hay salvación en ellas, ¿verdad? Entonces, eso ahora, hoy es común. En nuestros tiempos es muy común desafortunadamente la iglesia no ha dado buen testimonio. La iglesia mundial no ha dado buen testimonio en el aspecto de que ya no es atractivo ser creyente. Antes tenemos la historia que habla en la época de Roma, habla de que los cristianos eran los únicos que iban a los ríos y recogían a los bebés que los romanos iban y tiraban para que murieran en el río. Los cristianos iban y recogían a esos niños y los adoptaban. Los cristianos eran los únicos que hacían el bien y era visible el que era cristiano. Y la gente, al ver su bondad, al ver la forma en que se dirigían con la demás gente, era atractiva la fe. Ellos querían ser parte de ese movimiento. En la actualidad no hay nada que se le diferencie un culto evangélico a un concierto o ir a unas clases de motivación. Tú puedes ir a un culto a veces y sales bien motivado, bien motivado. A los 2 días, esa motivación
A veces cae, ¿por qué? Porque estaba ajena o no tenía sustancia, no tenía palabra, no tenía esperanza. Cuando tú vas y te enfocas en la escritura es la que te da la vida. Entonces tenemos que buscar y ser conscientes de que lo que nos da la vida es la palabra de Dios. Tenemos que buscar la palabra de Dios. Y los invito nuevamente, los que puedan, los sábados estamos estudiando lo que debemos y lo que no debemos de hacer a la Torá. Entonces, eso es lo que debemos de estar buscando. Un sábado sí y un sábado no. Sí. Este sábado próximo están invitados. Entonces, pero ahora libres del pecado, ¿somos libres del pecado? Y hechos servidores del Elohim obtienen el beneficio de una consagración que culmina en vida eterna. Miren, hermanos, de nada sirve que yo trabaje si no tengo un objetivo por el cual estoy trabajando. Y puede ser un objetivo simple, quiero una guitarra. Voy a trabajar para juntar para una guitarra. Y cuando yo logro juntar lo suficiente para comprar la guitarra de mis sueños, hay una satisfacción enorme. Cuando yo logro juntar para un enganche de un buen coche, es una satisfacción. Si no tenemos un objetivo por el cual luchar, de nada sirve luchar. Cuando tú eres soldado, a los soldados se les motiva y se les mete a la cabeza el objetivo por el cual están luchando. Estás luchando por tu nación, estás luchando por la libertad, estás luchando por la justicia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tener claro nuestro objetivo. Muchas veces el desánimo es porque no tenemos claro el objetivo por el cual estamos luchando en este mundo, luchando hasta contra nosotros mismos. Y aquí nos dice Pablo cuál es el objetivo, que culmina en vida eterna. Ese es el objetivo el cual queremos alcanzar, la vida eterna. Ese es el objetivo por el cual tenemos que estar negándonos a nosotros mismos. Ha habido ocasiones cuando lo logro, ponerme a dieta y tomar mucha agua, que cuando llego a cierto objetivo, digo, wow, lo logré, llegué, me siento bien, me siento fuerte. Se siente el objetivo que logras alcanzar. Y en todo es lo mismo, cuando logras, como dije ahorita, juntar para un objetivo o ahorrar para lo que tu sueño, es satisfacción. Nuestro objetivo final de nuestra vida es la vida eterna. Estamos esforzándonos lo suficiente como para alcanzar ese objetivo. Primero, para alcanzar ese objetivo, tenemos que saber cómo luchar. ¿Cómo vamos a luchar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué camino debo tomar para lograr el objetivo? ¿Qué camino es el correcto que me lleve a ese objetivo? Ya sabemos que el camino es Yahoshua. Pero no es nada más de que Yahoshua es el camino, creo en Yahoshua. Bueno, ya por creer en Yahoshua ya obtengo. Yo una vez conversaba, decía, el creer en Yahoshua, ¿qué decía de él mismo? Yo soy la puerta. Recuérdense, una vez ya lo dije, la puerta en aquellos tiempos o en los tiempos antiguos te daba acceso al terreno y al camino que te llevaba a la casa. Entonces, Yahoshua es la puerta, ¿qué tienes que hacer? Caminar detrás de Yahoshua hasta la casa, hasta el reino. ¿Cómo voy a caminar?
Ese es el problema, de que tenemos a veces la ausencia o el desconocimiento de cómo debo de caminar en esta vida. Constantemente se me están presentando retos en esta vida. Constantemente se me están presentando tentaciones en esta vida. Y camufladas a veces de oportunidades. Yo, la semana pasada, se me presentó una oportunidad muy tentadora. Pero esa oportunidad yo tenía que decir una mentira. Y esa mentira a lo mejor no era tan grande. Y yo podía ganar algo que me pudiera sacar de problemas económicos, tal vez. Y cuando me negué, cuando dije no, vencí a mi tentación o a mi carne o al deseo profundo de poder lograr una meta, volteé y orando a Dios le dije: Padre, ¿cómo es posible que teniendo esas oportunidades tenga que hacer algo malo para poder llegar a metas grandes? Yo me acuerdo en mi trabajo, yo tenía que hacer cosas, o en mi trabajo me daban oportunidad de hacer cosas para poder lograr puestos más altos. Pero ese puesto más alto dependía el decirle a los acreedores que ya mero está tu cheque, cuando yo sabía que nunca iba a estar su cheque en este mes. Decirle a los acreedores, mañana te pago, tú mándame el producto, no te preocupes, va a salir tu cheque, pero necesito este producto. Yo rechacé esas oportunidades. Yo le decía: Padre, he rechazado tantas oportunidades de crecimiento. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena realmente no ser un ejecutivo, no ser un hombre de negocios, no tener mi propio negocio, porque eso implicaba mentir o robar? Pero luego después se me viene a la mente y la pregunta de siempre, que siempre me he hecho o que siempre se me ha venido a la mente es: ¿realmente quieres la vida eterna? No te preocupes cómo vives aquí. En este mundo vienes a demostrar si realmente quieres o mereces la vida eterna. Estamos aquí para demostrar si realmente anhelamos la vida eterna. Muchas veces nuestra vida va a ser difícil, ¿sí? Vamos a tener que dejar oportunidades, ¿sí? Si eso implica hacer algo que no debo de hacer, la verdad yo he decidido dejar esas oportunidades atrás por tratar de hacer lo correcto. Y no es que no es que sea siempre, también me equivoco. Y el resultado de lo que soy hoy es por las decisiones que tomé en mi pasado. Lo que soy hoy es el resultado de mis decisiones. Cada uno de los que estamos aquí, lo que es hoy es el resultado de sus decisiones anteriores. Y lo que voy a hacer mañana va a ser el resultado de las decisiones que voy a tomar de aquí en adelante. ¿Qué decisiones voy a tomar cuando se me presenten oportunidades? ¿Las voy a analizar o simple y sencillamente son oportunidades? Dios sabía que yo necesitaba esto y tomo la oportunidad, implique lo que implique. Tenemos que ser analíticos en nuestra vida. ¿A qué nos va a llevar las decisiones que estamos tomando? Es como un juego de ajedrez. Cada movimiento va a tener una consecuencia. Esa consecuencia al final va
resultar en ganar o perder. Hay muchos grises, es verdad, en un juego de ajedrez hay muchos niveles de gris. Hay muchas decisiones correctas o aparentemente incorrectas que se tienen que tomar. En la vida tenemos un manual de vida que nos dice qué rumbo debemos de tomar. ¿Cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto? Y cada uno de esos mandamientos tiene una consecuencia. Si decido, bueno, voy a aceptar la consecuencia, la aceptas. La consecuencia va a estar ahí. Entonces, para poder llegar al objetivo, necesitamos saber a dónde vamos y que esto es la vida eterna. ¿Qué nos va a llevar a la vida eterna? Yahoshua, que es el camino a esa vida eterna. Yahoshua nos dice, sigan mis pasos. ¿Y qué pasos dio Yahoshua? El 80%, si no es que más, de lo que habló Yahoshua fue Deuteronomio. Todo lo que Yahoshua habló fue Torah. Y él mismo lo dice, yo no hablo de mí mismo, yo hablo lo que escucho del Padre. Y la mayor parte de lo que hablaba Yahoshua era Deuteronomio. Entonces, si quieren seguir al maestro, mínimo leamos un poco Deuteronomio. Y siempre me ha gustado el Salmo 119, pero este es un poco lo que tenemos que hacer cuando queremos tomar un buen rumbo. Dice el Salmo 119, del 9 al 13. Escuchen. ¿Cómo podrá un joven mantener puro su camino? Aferrándose a tu palabra. Te he buscado con todo mi corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tu palabra para no pecar contra ti. Bendito sea Yahweh, adiéstrame en tus leyes. Con mis labios ensayo todas las reglas que proclamaste. ¿Qué está haciendo ahí el salmista? Me memorizo y las tengo y las estoy repitiendo, porque es la forma en que van a estar frescas cuando yo esté dando mis pasos. Cuando yo voy por el camino, si yo voy meditando en lo que tú quieres que haga, en lo que tú quieres que deje de hacer, cuando se me presenten las situaciones, las oportunidades, yo voy a saber si la puedo aceptar o la tengo que rechazar. ¿Cómo? En mi corazón atesoro tu palabra para no pecar contra ti. Pero, ¿qué decisiones vamos a tomar si no tenemos, si no leemos, si no estudiamos, si no conocemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer? No es de que el Espíritu, bueno, voy a hablar de esto, no, tal vez quería darle la vuelta, pero esto no es déjate llevar por el Espíritu. ¿El Espíritu de quién? La mayor parte de nuestra vida estamos tomando decisiones por mis deseos. ¿Cuándo te vas a dejar llevar por el Espíritu? Cuando te dejes llevar por la palabra de Dios. Acuérdense, Pablo decía, ¿qué dijo Pablo? Que la palabra, que la Torah es ¿qué? Es espiritual. Entonces, ¿dónde encontramos lo espiritual? En la palabra de Dios, la palabra de Yahweh. Entonces, ¿cómo podemos ser espirituales o andar en el Espíritu? Obedeciendo la palabra de Dios, la Torah. ¿Quieres ser espiritual? Estudia la palabra de Yahweh.
así vas a ser espiritual. Porque espiritual es el que va caminando y va tomando decisiones. Y va tomando decisiones correctas, va tomando decisiones conforme al Espíritu. Ahí estás tomando decisiones conforme al Espíritu, conforme a la Torá. Eso es andar en el Espíritu. No es ignorante de lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, ir caminando y se presenta una oportunidad. Padre, ¿qué hago? Yo creo que es tu voluntad. Y órale. Y la consecuencia, Padre, es que yo andaba en tu voluntad. ¿Y cuándo viste que mi voluntad realmente era esa? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Es que es la voluntad de Dios. Se oye muchísimo. La voluntad de Yahweh, Chihuahua. A ver, vamos a ver en su palabra, a ver cuál es su voluntad. Y ahí te vas a dar cuenta si realmente es la voluntad de Yahweh o no. Entonces, ser un hombre espiritual es ser un hombre que camina conforme a las palabras de Yahweh, a la Torah. Eso es ser un hombre espiritual. Y luego ya, para terminar, dice el versículo 23. Porque aquí Pablo hace, yo creo que Pablo es más rudo que nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Elohim es vida eterna en el Mashiach, Yahushua, nuestro Maestro. Dice, me gustó mucho una traducción que encontré, la traducción Kadosh. La traducción Kadosh lo traduce de esta manera. Ahí lo puse. Porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yahweh en unión con el Mesías Yahushua, nuestro Señor. Porque lo que uno gana del pecado es muerte. ¿Qué voy a ganar? Nada. Muerte. La nada. ¿Qué es la muerte? Ya lo hemos dicho muchas veces. La inexistencia. Mas recibe vida eterna como don gratuito de Yahweh en unión con el Mesías. Por eso Yahushua dice, toma tu cruz todos los días y sígueme. Y luego que les dice, si a mí me negaron y si a mí me rechazaron, ¿qué esperan ustedes? Entonces, cuando uno va conforme a la palabra de Dios, lo más común y lo más probable es que constantemente nos digan, no, tú eres esto, no, tú eres aquello, no, que nos estén rechazando continuamente. Sería lo más común cuando vas caminando correctamente, porque caminar en estos tiempos conforme a la palabra de Yahweh es caminar contra corriente, completamente contra corriente. No es caminar en nuestra toma de decisiones, la mayor parte de las veces no les agrada a las personas, entre comillas, tolerantes. Vemos que lo más tolerante actualmente es muy intolerante, ¿verdad? Lo hemos visto. Los que se dicen tolerantes a veces no nos toleran. Pero bueno, así es esto. Entonces, tenemos que tener claros a quién servimos. No podemos servir a los amos, ¿sí? Al pecado o a Yahweh. Entonces, otra cosa, andamos en este camino, sí. ¿Vamos a tropezar? Sí. Pero el tropiezo va a ser doloroso. Entonces, vamos a tropezar, sí, y vamos a tener la consecuencia del tropiezo. Así es esto. La toma de decisiones conlleva consecuencias, sean buenas o sean malas. Es una ley natural. Toda acción tiene una reacción. Una ley física. Y no voy a desligar la ley física de la ley de Yahweh.
Toda acción lleva una reacción, conlleva una reacción. Y cuando estábamos en la escuela, golpeábamos unas canicas y luego la otra canica salía volando. Y luego la otra canica le pegaba y la otra canica salía volando. Así es nuestra vida. Cometemos un error, vamos a salir volando. Y podemos levantar, sí nos podemos levantar. Y tenemos que agarrar el rumbo. Y si agarramos el rumbo correcto, eso es lo que espera Yahweh de nosotros. ¿Sí? Ahora, no tenemos que tener temor. Si nos tropezamos, nos duele, tenemos que levantarnos fortalecidos y seguir caminando. Ese es el secreto de los grandes éxitos. El secreto de los grandes éxitos no es no caerte, sino caerte y levantarte y seguir adelante. Ese es el secreto. Hay que levantarnos y seguir adelante, siguiendo el camino. Y luego, ya, ahora sí, vamos a ver los puntos de lo que aprendimos hoy. Dice el primer punto, busquemos a Yahweh con la misma intensidad con la que nos complacimos a nosotros mismos. Así como yo quiero complacerme en mis decisiones o en mis deseos, de esa misma fuerza tenemos que buscar a Yahweh y caminar en esos mandamientos. Ahora sí lo podemos decir de esa manera. Busco el mandamiento y lo sigo. Luego el siguiente punto es, busquemos cambiar nuestra conducta a una que demuestre que seguimos al Mesías. Si yo constantemente tengo una conducta que prácticamente me disuelve o me difumina entre todo el mundo porque no hay una diferencia, tenemos que cambiar nuestra conducta a la correcta, aunque eso implique ser diferentes. No debemos de tener el temor a ser diferentes. Entonces, todo lo que Yahweh nos pide, muchas veces son cosas que nos van a diferenciar de los demás. Y esas cosas a veces no las decidimos mejor abstenernos de seguir esos mandamientos porque ese mandamiento me va a diferenciar de las demás personas. Luego después el siguiente punto es, debemos buscar y aprender sus leyes para mantenernos en santidad. Creo que es la más importante de los 3 puntos. Debemos buscar. No es de que nos va a caer la ley del cielo, aunque en Deuteronomio dice, no está del otro lado del mar, para que tengas que decir quién va a ir a buscarla y traérnosla. No está en el cielo, para que digan quién va a ir hasta allá, hasta el cielo a traérnosla, sino que está aquí. La Torah. Ahorita tenemos ese beneficio de que cada uno de nosotros podemos tenerlo en nuestra mano y podemos estudiarlo en cualquier momento que tengamos libre. Podemos abrir la palabra de Dios y buscar, Padre, qué es lo que te agrada y qué es lo que te desagrada y seguirlo. Y por último vamos a ver las preguntas. ¿Eres esclavo del pecado o esclavo de la obediencia? ¿De qué nos esclavizamos? Tenemos que tener tenemos que tener en nuestra mente esta pregunta constantemente. ¿De qué somos esclavos? ¿Somos esclavos de mis deseos? ¿De lo que mi cuerpo desea? ¿De lo que quiero? ¿O de lo que realmente me hace bien? De la obediencia. Ya vimos que la obediencia es para vida. Debemos de tener en nuestra mente y constantemente preguntarnos, miren hermano, yo una vez hice un experimento y dije, después de ese experimento, eso fue hace muchísimos años, alguien me retó y dije, bueno, vamos a hacer un experimento. Cuando tú
tomas una decisión consciente, por ejemplo, no voy a tomar Coca Light, por ejemplo, consciente, llega un momento en que aunque te la traigan, lo tienes consciente y dices, no la voy a tomar porque tomé la decisión. Fue un reto, no la voy a tomar. Terminaron 3 días, en ese entonces terminaron 3 días hasta que se me fue de la conciencia el reto. Ya no hubo un reto. Ese reto se terminó. Pero si constantemente nos estamos retando a no mentir, si constantemente nos estamos retando a no comer ciertas cosas, si conscientemente decidimos a tomar o a dejar de hacer ciertas cosas, lo vamos a lograr. Dios nos ha hecho de una manera tan perfecta que cuando tomamos una decisión consciente y luchamos por ella, la mayor parte de las veces la obtenemos. Créanlo, cuando tomamos las decisiones conscientes, ¿qué quiere decir? Que constantemente nos estamos diciendo, no debo de hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Hay 2 formas de hacerlo, tomar la decisión consciente o con dolor. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que no deben de tomar un cactus o un nopal? Y la próxima vez que se acerquen a un nopal, les aseguro que no lo van a agarrar con la misma confianza que lo tomaron la primera vez. Entonces, o tomamos las decisiones conscientes o con dolor. La consecuencia es el dolor. Entonces, tenemos que tomar decisiones. La siguiente pregunta es, ¿nuestra conducta es la adecuada para manifestar a Yahweh en nosotros? ¿Tenemos una conducta constantemente en nuestro caminar que manifiesta a Yahweh en nosotros? Siempre he dicho muchas veces que hay veces en la vida de cada uno de nosotros que traemos un avivamiento personal muy fuerte, que a veces la gente voltea y te dice, algo hay diferente en ti. Como que son picos, ¿verdad? De avivamiento personal, de que está uno bien metido en la palabra de Dios y uno está orando y todo, que la gente lo puede ver, que hay algo diferente en las personas. Podemos llegar y mantener ese tipo de, ahora sí, de permanencia en la palabra de Dios, que constantemente podamos reflejar a Dios. Y la tercera pregunta es, ¿estamos buscando sus leyes para no pecar? ¿Estamos buscando en la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios no quiere, qué es lo que Yahweh nos pide que hagamos, que dejemos de hacer, para poderlas tener en nuestra mente? Y miren, una vez alguien me dijo, léelo, tú léelo. ¿Por qué? Porque la mente, Dios la hizo de una manera tan increíble que cuando tú vas por la calle de repente hay un flachazo y dices tú, esto yo ya lo había oído en otra parte. No, es que lo leíste en un momento y cuando pasó cierta circunstancia en tu vida, entró el flash y te recordó lo que habías leído en una ocasión. Ha habido veces que poemas de la niñez, poemas de la primaria, de repente alguien las empieza a recitar y yo, ese poema yo lo había oído en alguna parte. Es porque alguna vez lo leíste. Entonces, ¿qué te recomiendo? Lee la palabra de Dios. A lo mejor no la tienes que machetear, léela. Y cuando las circunstancias se dan, la promesa de Yahweh es de que el Espíritu de Yahweh te va a recordar todas las cosas. Recordar todas las cosas.
¿Y qué te va a recordar si no lo tienes? Ni siquiera lo has leído. Entonces, yo les invito a que lean Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Léanlo de perdido, denle una pasada. Y yo puedo estar seguro de que el Espíritu de Yahweh, cuando vengan las circunstancias, les va a recordar todas las cosas. Entonces, esa es mi invitación. Creo que no fui tan duro como Douglas. No, pero es mi invitación a ustedes, que seamos ahora sí imitadores del Mesías, ¿verdad? Que aunque no encajemos en este mundo, nuestra meta o nuestro objetivo sea el que nos mantenga caminando constantemente en esa rectitud, ¿verdad?, que nos pide Yahweh. Entonces, es la invitación, y es mi invitación aún a mí mismo. Siempre yo creo que los que más aprenden son los que estamos aquí enfrente. Cuando estudiamos su palabra, el Padre nos redarguye de muchas cosas y la compartimos a ustedes. Entonces, vamos a orar.